Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Bienvenidos, geek nocturnos, a tu dosis de terror y misterio. Yo soy Coco y junto a Pancho nos adentraremos una vez más en la mazmorra, revelando secretos e historias que tienen un origen, pero no siempre un final. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coquito? Como ves, estoy aquí en mi nuevo espacio, en mi biblioteca. Ok. Puedes ver por acá, con todos los libros creepies. Aquí está Uzumaki, aquí está Frankenstein, Ujú. bien acorde a la Spooky Acorde, Season. acorde. Yo, en Claro, cambio, tengo una calavera. tienes ahí Un un compañero, alma en pena. un compañero ahí atrás mío. Porque estamos en una época muy bonita. De la temporada de los sustos. Entonces, De gustos que te las... dan gustos, exactamente. Exactamente. Nada, ahí feliz de poder regresar después de tanto tiempo a las crónicas inciertas. La última vez creo que hablamos de los bosques Apalache, ¿verdad? Correcto, hermano. Hemos quedado con en ese tema, lo cual ha sido lo bonito y agradezco bastante a la gente que lo haya visto, visualizado, ha sido genial. Nos hemos extendido de todas maneras porque sí era un gran tema y sé que es incluso a las 2 horas casi, era casi nada en realidad de lo que tiene bastante como tal Sí, a poder abarcarlo. Si es que les encanta, pues obviamente haremos una parte 2 sin problema, pero hay posibilidades como tal. no hay primera ni Entonces, segunda. exacto. Entonces, esto, ahora, como verán, estamos ahora en esta nueva forma, este nuevo formato como tal, así en cuadraditos, cada uno. Y si dan cuenta, bueno, hay que adaptarnos como tal. Y lo más importante de esto es que ahora seremos más constantes, la verdad. Eso sí, o sea, incluimos esto y ahora aprovechamos esta ventaja que vamos a ser más constantes. Y de todas maneras vamos a ser más concisos en la comunidad como tal. Así que vamos a estar más al pendiente de los comentarios, como también en las historias. Así que estén más pendientes de todas maneras en Instagram, como el NexoGeek. Ahí está. Ah, por allá. Justamente está ahí el nombre como tal, el NexoGeek. Nos pueden buscar y vamos a estar mucho más activos en esa red social como tal para poner la modalidad de post para que se puedan publicar lo que sea el tema que se va o sea, a publicar como tal en YouTube. Y obviamente tenemos que encuestas, comentarios, vamos a consultar a la gente si qué les parece tales temas. Denos también temas muy interesantes que podemos abarcar. Así que, nada, hermano, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que claro, quedamos pendientes de hablar más de los Apalaches, pero te tengo que confesar algo, Coquito. Hay Dime. algo que te tengo que confesar. El primer tema que íbamos a hablar hoy día, Ujú. pues yo lo había estructurado algo similar a lo que me habías dicho, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó algo paranormal, algo así fuera de lo común, algo misterioso. Se me borró mi documento de Word. Ok. Y Es algo muy paranormal, la verdad. muy paranormal, sí, sí. Estaban penando y el fantasma borró me lo sobreescribió. Ahí guardó su tesis, guardó encima de mi documento. Y curiosamente, entré buscando información porque iba a hablar acerca de las muertes súbitas, algo así era el tema que iba a hablar. Pero encontré en TikTok, gran fuente de referencia para muchas historias paranormales, un caso que me llamó mucho la atención, breve, no tan breve, he preparado una pequeña narrativa, ¿no? Una pequeña historia, un cuento para la crónica incierta. Bueno, te cuento. Esta crónica, Ujú. este supuesto caso de avistamiento de ovnis, no de aliens,
ocurrió en Estados Unidos, en la década de los 70. Se trata del caso de un cazador llamado Carl Higdon, que en ese momento, el 25 de octubre de 1974, día que estamos grabando, el 25 de octubre, mismo día de grabación, hace décadas, en 1974, este cazador, bueno, trabajador petrolero que tenía como hobby la caza, que tenía 41 años en ese momento, se encontró con un ser que dijo llamarse Ouzo One. No sé si la denominación en inglés sea Ouzo One, pero por ahí vamos a ir con la, ¿cómo se dice? Con la pronunciación. Me parece muy curioso que, sin querer, el mismo día de grabación sea el día en que ocurrió este caso. Eso no fue premeditado, por si acaso. Me acabo de dar cuenta ahora en mis anotaciones. Así que, bien con esas coincidencias. ¿Qué pasó? ¿Quién era Carl Higdon? Un trabajador de pozos petroleros, ¿no? 41 años en los 70s. En su tiempo libre iba a los bosques y cazaba por deportes. Tú sabes cómo a los estadounidenses les encanta la caza a veces, ¿no? Especialmente cuando viven en áreas verdes, ¿no? Donde tienen permitido la caza deportiva. Este señor no solamente tenía 41 años, no solamente ya estaba un poquito cansado, era mayor, sino también, bueno, ni tan mayor, me llevaba 10 años, ¿no? Sino también sufría de tuberculosis. Entonces, una persona no delicada, pero obviamente la tuberculosis sí te deja como ciertas secuelas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En un día libre, donde fue a cazar alces específicamente, se adentró en un bosque. El bosque era el Parque Nacional de Medicine Bow. ¿Han visto ustedes, has visto tú, Coquito, que los parques nacionales ahí en Estados Unidos son vastos, enormes? ¿Has visto árboles y árboles enormes, ¿no? Como las películas, como las series, ya más o menos se pintarán la escena. Muy tenebrosos, ¿no? Algo similar a lo que hablábamos en las montañas Apalaches. Hay zonas donde están un poquito inhóspitas, alejadas. Pero a pesar de esa sensación de misterio, media lúgubre, ¿no? Todo era normal. Es un bosque, da miedo, se entiende. Es un lugar aislado, todo era normal. Carl fue en su camioneta, la estacionó, bajó con su rifle a buscar alces. Solo estaba él solo. Okay. Nadie más. Hasta que caminando, buscando, ¿no? Su presa, por así decirlo, encontró a 5 alces enormes. Menciona aquí, según sus declaraciones, lo que él cuenta, tiempo después, que eran alces enormes. Y, obviamente, era como el premio gordo, ¿no? Que un cazador busque alces gigantescos y encuentre estos especímenes, ¿no? Sin pensarlo, sacó su escopeta, bueno, su rifle, apuntó, tomó un gran respiro y cuando jaló el gatillo, no sintió nada. No sonó el disparo, no sintió el rebote del rifle, que obviamente de casa tiene gran rebote. Correcto. Cuenta, tiempo después, bueno, cuando le tomaron las declaraciones, que la bala salió flotando. Es decir, salió de la recámara del rifle y quedó suspendida en el aire. Y tiempo después cayó en el piso. Como si la bala hubiera salido y hubiera chocado con algo invisible. Carl lo primero que hizo fue ver su rifle, verificar si estaba malogrado, ¿no? Pero justo cuando está haciendo eso se da cuenta que no está solo. Siente una presencia. Y a su derecha nota un ser. Él no había escuchado que este ser se acercaba, ¿no? No escuchó pasos, no lo vio llegar, no lo vio cuando había él recién arribado a este lugar, pero volteó y se topó con un ser enorme, alto, delgado, casi esquelético, pálido, totalmente pálido, con un traje como de buzo, así de color negro, ajustado, ¿no? Medio brillantito. En el pecho y en la cintura tenía correas de metal, tal cual como un buzo,
una especie de astronauta, ¿no? Menciona que había una estrella amarilla que brillaba, ¿no? Como si fuera de un metal más brillante, valga la redundancia, y sus ojos eran diminutos, como dos botones. Su boca era una línea sin labios y sin expresión, de donde asomaban filosos dientes. Una apariencia poco humana, por decir algo. El ser menciona que no tenía orejas, pero sí tenía como que cabellos un poco erizados, como las púas de un puercoespino, como si fuera trigo seco, ¿no? Como hierba que se ha secado en el campo. Lo más perturbador que menciona Carl después es que no tenía mano izquierda, no era manco, este ser, pero en su mano derecha tenía como una especie de taladro. No tenía mano, sino era un taladro de metal, o una especie de objeto punzocortante, como si fuera un taladro. Lo más extraño es que este ser estaba como que elevado por encima del piso. Estaba flotando, acercándose a Carl, y con una voz metálica, menciona, le pregunta, ¿cómo estás? En inglés, ¿no? Me imagino, en su idioma. Carl no sabe qué responder, está atónito, está sacado de onda, no sabe qué decir. Y ahí es donde este ser extraño y enorme le dice, yo soy Also One. Mientras iba flotando, le muestra una especie de compartimiento, una bolsa, donde estaban 3 píldoras, también suspendidas en el aire. Le da una de ellas a Carl y, como si fuera un somnífero, hipnotizada igual por lo que está viviendo, Carl la toma, la consume y siente cómo se empieza a desconectar de la realidad. Also One, mientras Carl está consumiendo esta pastilla, esta píldora, esta pequeña esfera que le dio, Also One le dice, ven conmigo, bueno, señalando con su mano taladro. Carl no recuerda nada, técnicamente se desvaneció, simplemente menciona que él parpadeó y ya no estaba en el bosque. Si no, menciona estar en una nave sin puertas, sin ninguna unión visible, como un cuarto, 4 paredes totalmente cuadrado, de un metal extraño, porque, si bien es cierto, ese lugar, ese cuarto parecía metálico, parecía vivo, como si respiraran las paredes. Menciona que al despertar vio a Also One aún al lado de él, flotando por encima del piso, como siempre, y a los 5 alces que él había avistado anteriormente en el bosque. Él menciona que la nave no sintió que se moviera de forma natural, pero en un abrir y cerrar de ojos, como si estuvieras viajando en un avión, la nave empezó a moverse de forma rápida y llegó, supuestamente, en segundos, a otro lugar. Carl menciona que él sintió que viajaron de la Tierra hacia otro lugar, otro plano, otra galaxia, no sé cómo denominarlo. Y cuando llegaron a ese lugar y bajaron de esta supuesta nave o este cuarto metálico donde estaba Carl, salió y lo primero que vio fue una gran torre cónica, es decir, como una cúpula, ¿no? Una gran torre con una pirámide, ¿no? Pero totalmente cónica, es decir, sus lados eran totalmente circulares, por así decirlo, que emitía en la cúspide de un destello que era tan fuerte como el sol, era tan intenso que le hacían arder los ojos. El cielo, menciona Carl, luego que fue rescatado, era totalmente oscuro, no con estrellas, sino con pequeñas luces que estaban flotando en el cielo, como las lámparas de papel que lanzan en Año Nuevo. El suelo de ese lugar continuaba siendo metálico y continuaba respirando. Parecía estar vivo, como si toda esa tierra, ese lugar cubierto de losetas de metal, estuviera respirando, porque el suelo se movía bajo sus pies. Luego de bajar la mirada y ver a su alrededor, ya no estaban los alces, pero notó 5 figuras humanas, pudo reconocer facciones humanas, que estaban vestidas igualitas a Also One.
Era una mujer, dos adolescentes, un niño y un hombre casi de su edad. Todos lo observaban a Carl, sin moverse. Luego, escoltado por Auso One, Carl entra a esta torre a través de un ascensor que lo lleva de forma extraña hacia una habitación totalmente circular, de la cual sale de la pared una especie de garra con un escáner y lo empiezan a escanear. Luego de unos segundos, Carl menciona que estaba como hipnotizado todo el momento. Luego de unos segundos, una voz metálica menciona o dice en voz alta: no sirve, no es lo que necesitamos. Auso One mira a Carl después de esto y le dice: te devolveremos. Apenas termina esa palabra, ese te devolveremos, Carl nuevamente pierde la conciencia y despierta en el bosque, lejos del lugar donde él había estado anteriormente. No recordó cómo llegó ahí, solo recordó lo que más adelante él relató, ¿no? Estaba su rifle a su costado, pero su camioneta no estaba por ninguna parte. Un equipo de rescate tuvo que rescatarlo, valga la redundancia, de una zona donde era humanamente imposible que alguien pudiera llegar ahí, específicamente caminando, y mucho menos con una camioneta, porque pues no había forma de que los carros llegaran a ese lugar. No había huellas ni marcas de la camioneta, no había nada. Estaba simplemente Carl desorientado, totalmente confundido en ese lugar, a kilómetros de donde supuestamente debía haber estado. Mencionan que tenía la ropa húmeda, los ojos altamente irritados y el cuerpo temblando, obviamente del shock de lo que él dice haber presenciado. Mientras los rescatistas se lo llevaban, él mencionaba una y otra vez: me llevaron muy lejos, tiritando, totalmente en pánico. Luego de las diligencias médicas en el hospital, determinaron que sus ojos estaban extremadamente sensibles a la luz, que era algo similar a haberse quedado viendo al sol durante horas. O sea, a ese nivel de sensibilidad llegaron a tener sus ojos, ¿no? O sea, había tenido ¿cómo se dice? Un cierto daño, ¿no? En sus ojos. Tenía el equilibrio alterado, es decir, no podía pararse bien, estaba totalmente desorientado, no sabía qué hora, qué día era. Pero lo que se dieron cuenta, luego de hacerle una auscultación más a profundidad, era que, ¿recuerdas que te dije que Carl tenía pues, vestigios de tuberculosis? Sí. Los doctores mencionan que las cicatrices de esa tuberculosis habían desaparecido. Inclusive cálculos renales que le habían detectado ya no estaban dentro del cuerpo de Carl. Como si algo o alguien lo hubiera curado o lo hubiera sanado, como si lo hubieran reparado. Analizaron el rifle, la bala pues estaba deformada como si hubiera chocado contra una pared. Carl mencionó que no se había chocado con nada. Y la camioneta apareció en un lugar elevado, lejos de donde encontraron a Carl, en una zona donde imposible llegar si no es con helicóptero. Okay. Años después, Carl confesó que Auso One, su compañero intergaláctico, lo visitaba en sueños. A veces sentía que lo observaba en un rincón oscuro de su habitación y le mencionaba: te elegimos por algo. Volveremos cuando estés listo. Esto lo confirma su familia. Carl falleció décadas después, y su familia mencionaba que él siempre, a lo largo de su vida, ¿no?, en determinadas instancias de su vida, se comunicaba con seres invisibles que nadie más veía. Y esa es la historia de Carl Higdon y Auso One. Ocurrió en Estados Unidos el 25 de octubre de 1974, un día como hoy que estamos grabando, en Wyoming, Estados Unidos. Y esa fue la crónica incierta. Oye, en serio, me has dejado estupefacto en realidad. Uno, por esta gran coincidencia, la verdad, Sí. que estamos haciendo como tal. Y dos, por la historia que estás diciendo, o sea, que
¿Qué te da a entender esto, Pancho? No sé, ¿qué opinión das o qué puedes decirnos acerca de lo que acabas de decir? O sea, en tu punto de vista. Mi punto de vista dentro de la lógica Ujú. es que Carl probablemente haya sido, no sé, haya tenido algún shock al momento de ir a salir a cazar, se desmayó y todo fue una alucinación, Ya, probablemente se haya caído y había perdido la conciencia y esa caída pues afectó su lóbulo frontal o alguna parte de su cerebro y por eso tuvo esas visiones más adelante. Esa es la lógica, claro. ¿no? Ahora, apostando por lo paranormal, yo diría que uno de los comentarios, igual en otras páginas, en otros blogs, mencionan que es la vieja teoría conspiranoica de que la Tierra es una granja de humanos, técnicamente, ¿no? Que tendría sentido con lo que Carl vio, ¿no? De esas figuras humanas que fueron seleccionadas por algo. Claro, lo que he escuchado también acerca de eso y me gustaría justamente hablar de ese tema, o sea, que sucede el caso como dices tú, o sea, nosotros como entre comillas este mundo está haciendo, somos una experimentación tal de otro tipo de seres como tal, que nos estudian, por así decirlo, y nos visitan ciertos momentos, ciertas ocasiones, o que nos apoyaron cierta manera a tener este desarrollo, hasta incluso indican justamente el hecho de que el Atlantis sucedió por eso, o sea, los humanos en teoría llegaron a tener tanta tecnología avanzada como tal a nivel de estos seres que los mismos seres establecieron que hay un reinicio total, un reseteo mundial, como decía decirlo, para que vuelvan a ser como era antes y volver a ver otro procedimiento como tal. Este incluso se puede abarcar hasta el mismo, la misma Biblia, como nos pone en el gran diluvio como tal. O sea, hay momentos dentro de la historia, y como Que te digo, muchas también hasta en la culturas Biblia, repiten. las culturas dan este momento de reinicio como tal. Que estos seres como tal, ni siquiera sabemos que, o sea, específicamente quiénes son como tal. Pero como tú dices, a veces ciertas personas son elegidas para tener este tipo de acontecimientos o sucesos como tal. Y como dices tú, a veces la razón o la lógica, cuando llegan a ser irracional, porque hoy tienes dos puntos tal que tú sabes dentro de la razón, que lo relacionas a tu lógica humana o a la incomprensión total. Y esa incomprensión total es lo que especula más que todo el procedimiento de cómo volverlo lógico. Y ahí voy, o sea, y sigue el procedimiento de cómo puedo volver a algo lógico a esto si sigo explorando y se sigue todavía. Por eso se llama ciertos acontecimientos misterios como tal, porque no tiene algo Claro. lógico como para poder explicarlo hasta ahora. Ojo, no digo que siempre va a ser poder, hasta incluso hay casos que han sido resueltos como tal. Y bueno, cuando son casos resueltos, ya ahí voy. Cuando ya llegas a resolver algo, te sientes ya con la tranquilidad de que ya culminó este procedimiento y continuar con la vida, entre comillas. Pero cuando llegas a algo que no sabes como tal o no puedes explicarlo, ahí conlleva el misticismo y la preocupación de en qué momento podemos resolver como tal. Y Y todas las teorías. esa es la Claro. clave, creo, de la humanidad. La comprensión total de lo que no sabemos y que sin embargo todavía hay bastantes cosas que saber. ¿Te acuerdas que comentamos acerca del primer episodio sobre los misterios de la Atlántida? Eh, que sin embargo hay ciertos momentos o criaturas que todavía existen y no sabemos que están acá y se siguen descubriendo. La zona del mar como tal todavía no se ha explorado en su totalidad. Entonces, sigamos todavía en este misterio como tal hasta que sea, entre comillas, resuelto, como este procedimiento que se dio. La Pero vida de por sí es un misterio. exactamente. Así que para eso está este canal, para hablar acerca de esto y si se puede de una u otra manera ver las posibilidades de que se pueda a nuestra forma comprenderla y entenderla. Pero eso no quita el misterio y lo bonito de lo perturbador. Bueno, mano, muy buena crónica incierta.
Hermano, comenzamos entonces a explicarte que, bueno, Por favor. nos encontramos en el mes de octubre, un tiempo en que las noches se alargan y el frío se cuela en nuestros huesos como tal. Y el terror parece despertar ese despertar de su letargo. Para muchos, este mes es perfecto netamente para adentrarse en lo que es oscuro, el misterio, el suspenso y por supuesto el horror. Sin embargo, hoy, más que todo, hablaremos acerca de no simples películas como tal. O sea, sabemos muy bien que somos fanáticos de esas escenas clásicas de misterio, de terror como tal, o cine clásico, pero sabemos que aparte de eso, lo, lo real, aunque no creas, es mucho mejor que la ficción. Creo que ya sabemos muy bien de este youtuber ya bien conocido que nos pone este lema como tal. Entonces, esta vez iremos más allá de la pantalla, hacia aquellas producciones que arrasan consigo una maldición, un aura inquietante que parece traspasar a la misma ficción. Durante los rodajes, e incluso después de su estreno, eh, ocurrieron hechos extraños, accidentes inexplicables y tragedias que llevaron a muchos a creer que estas películas estaban de cierta manera malditas. En este episodio exploraremos algunas de esas historias, analizaremos sus misterios y te invitamos, obviamente, espectador, o que nos escuchas o que nos ves, si a ser tú quien ve, seas el veredicto final como tal. ¿Son simples coincidencias o acaso algo más oscuro se esconde detrás de estos metrajes como tal? Hermano, hoy toca hablar sobre películas malditas. Empe- Uf. Empecemos. Estás a punto de escuchar el episodio número 4 de tu podcast nocturnos de misterios y enigmas. Prepárate para aterrarte con los relatos inciertos. Nuestra primera parada, Pancho, Qué nos miedo, lleva loco. la primerita. Vamos a empezar con una y que seguramente todas las conocen. Ahí está. A ver. Nos lleva a la película más perturbadora de todos los tiempos, El Exorcista. Estrenada en 1973, basada en la novela de William Peter, inspirada a su vez de un exorcismo real, un caso real ocurrido en Maryland en 1949. La cinta fue dirigida por William Friedkin y cambió por siempre la historia del cine del terror. Eh, la historia, que todos conocemos la historia, o sea, una niña llamada Regan es poseída por una entidad demoníaca y sacerdotes intentan liberar su alma en una lucha entre la fe y el infierno del mismo. Pero lo que muchos no saben es que el verdadero terror no estaba en las pantallas como tal. Durante el rodaje ocurrieron una serie de hechos extraños que hicieron que este procedimiento lograra hacer perturbar más que todas las personas que estaban actuando, incluso estresarlas como tal. El elenco comenzó a creer que estaba en realidad maldita como tal la producción. Uno de estos acontecimientos comenzó, digamos, con un incendio que destruyó casi por completo el set principal, o sea, la casa de los McNeil. Pero lo más inquietante ha sido que el, lo más inquietante es que solo la habitación quedó intacta, o sea, la habitación donde se fue filmada la escena de la posesión Ya, de la niña. de la Vale, vale. niña, o sea, en todo el procedimiento. Porque te voy a explicar algo, Pancho. Eh, la escena de la casa, o sea, no es una casa real. Esto ha sido un set como tal. Hasta incluso, como te explico, muy aparte de lo que sucedió, de estos sucesos extraños, la filmación como tal en su momento era un poco muy fuera de lo común. ¿A qué me refiero? El director ha sido muy excéntrico, muy detallista. Incluso el lugar que han hecho esto es casi como un contenedor. Esa escena que tú ves a los padres que están botando ese humo, ese vapor,
Es real. Estaban bajo una temperatura bajo, o sea, para dar este procedimiento. O sea, los actores llegaron a estar bien perturbados, estresados por este rodaje. Hay una escena en que sale la escena en que la niña bota ese vómito espectral como tal. Eso ha sido real, la reacción del actor como tal, del padre, ha sido real. No le han dicho que iba a suceder eso en realidad. Wow. Eso es también lo que... Y esas escenas como tal hizo que obviamente el director quería eso, la reacción real de cada actor como tal. Los procedimientos, la escena de que la niña estaba en movimiento, o sea, poseída. La escena de la posesión donde la niña estaba siendo movida bruscamente. Eso hizo que la misma actriz haya tenido lesiones como tal. O sea, ahí voy. O sea, el mismo rodaje, muy aparte de estos escenas extraños, casos extraños, perdón, ha sido muy demasiado mucho para los actores. Intenso. Intensos, gracias Pancho. Intensos es la palabra. Entonces, wow, hermano, sabemos muy bien que El Exorcista en la película ha sido un boom como tal, pero para hacer eso hubo bastantes acontecimientos y, entre comillas, sacrificios para que sea lo más mm, fina posible, digamos, de la secuencia. Entonces, como te comentaba, Pancho, las tragedias no se detuvieron ahí, aparte de este incendio. Por más allá de los sustos en el set, la muerte comenzó a rodear la producción como una sombra así silenciosa. Durante el rodaje y los meses posteriores del estreno, al menos 9 personas vinculadas directamente o indirectamente con la película El Exorcista perdieron la vida. Coincidencias o maldiciones, bueno, nadie lo sabe con certeza, pero lo que más da es las coincidencias que se da. El primero de ellos fue Jack McGoran, el actor irlandés que dio vida a Burke, el director alcohólico que, bueno, que murió de forma brutal en la película que se mostró. Entonces, McGoran contrajo una gripe severa poco después de terminar sus escenas. Una enfermedad que se complicó repentinamente. O sea, él antes de comenzar tenía una enfermedad justamente de una enfermedad como tal. Estuvo estable. Al estar estable pudo hacer los rodajes, o sea, trabajar y actuar. Pero luego, casi al final del rodaje, de la nada, les dieron el diagnóstico o sea, que estaba ya en un momento catatónico, o sea, ya en los últimos de la enfermedad como tal. Entonces, Desahuciado, técnicamente. desahuciado como tal. Entonces, eso es lo que fue un poco el misterio. Entonces, se complicó repentinamente y terminó, bueno, quitándole la vida antes de que la cinta se estrenara. Una muerte natural, sí, pero inquietante y similar a la fragilidad y decadencia de que se mostraba en su personaje en la pantalla. Poco después, Vasiliki Maliores, la actriz que interpretó a la anciana madre del padre Carras, también falleció, sin llegar a ver el resultado final del trabajo como tal. Curiosamente, en la película su personaje muere antes de que ocurra el clímax de la historia, si te acuerdas en tal. Claro. Maliarius no era actriz profesional, fue elegida por su aspecto y presencia natural, y su muerte apenas una semana después de rodar sus escenas reforzó la sensación de que algo oscuro acompañaba a cada paso del equipo. Pero no fueron los únicos. Entre técnicos, familiares de los actores y miembros del equipo, otras muertes comenzaron a acumularse como tal. Un vigilante nocturno del set falleció repentinamente. El hijo de un técnico como tal del equipo de efectos especiales también murió de una forma inesperada. Incluso Max Bow, o sea, quien interpretaba al padre Mary, tuvo que suspender el rodaje cuando su propio hermano murió, o sea, falleció de manera repentina en el país de Suecia. Sin explicación. Sin explicaciones como tal, o sea, todo coincidía como tal. Mientras todos estos sucesos ocurrían, la atmósfera en el set se volvía más y más pesada.
Algunos miembros del equipo afirmaron sentir presencias. Otros aseguraban que escuchaban ruidos en la oscuridad, algo se estaba, que los estaban observando como tal. Fue tanta la tensión, o sea, las quejas, que el padre Tomás, o sea, un sacerdote como tal, un sacerdote jesuita que asesoró en la película, terminó bendiciendo el set para calmar al elenco de que estén tranquilos y evitar, según sus palabras, que el mal seguía extendiéndose. Pero si realmente, pero si realmente logró detenerlo, nadie pudo afirmarlo. El exorcista no solo aterró a millones, sino que dejó atrás una leyenda oscura que hasta hoy, hace muchos años, crean algo más simple que la ficción. O sea, algo que, aparte de la ficción, algo perturbador, netamente irreal. ¿Qué te pareció, Pancho, acerca de esta primera película como tal que hablamos respecto a eso? Un clásico como clásicos, El Exorcista. Peliculón, sí, o De sea, todas maneras, o sea, como uno de dice los ahí, es clásicos. cine. Me atrapaste. Me atrapas, es cine. O sea, pero cine con consecuencias, o sea. O Sí, sea, también es parte de lo que mencionábamos, ¿no? De las coincidencias, hasta dónde permites llegar a la lógica y hasta dónde permites llegar a la superstición, ¿no? No conocía mucho de lo que había sucedido alrededor del reloj, no sabía que un sacerdote jesuita había asesorado a la producción, pero me parece muy eh, siniestro, ¿no? Todas las muertes, más que nada, ¿no? Alrededor de esta película. así es, Pancho. Continuamos entonces, hermano. Si el exorcista Dale, con mostró todo. cómo el mal podía manifestarse a través de la fe, Poltergeist nos recordó que a veces el horror puede surgir justo en el corazón de tu hogar. Poltergeist es una de las películas de terror que vi de niño y que sí me dieron mucho, mucho miedo. Es una de mis Exactamente. favoritas de terror. Muy buena y muy perturbadora en algunas escenas. Hasta incluso, bueno, no te voy a decir más. Escucha y a ver Ok, qué me dices ok, respecto a eso. ok. Estrenada en 1982 y producida por Steven Spielberg, la película nos contaba la historia de una familia común y cuya casa era invadida o por fuerzas sobrenaturales, espíritus furiosos que provenían de un antiguo cementerio profano. Lo que nadie imaginaba era que fuera del guión una maldición podría acechar a todos los participantes de esta saga. Una serie de tragedias como tal, tan inquietantes que el paso de los años el público comenzó a llamarla esta trilogía la maldición del Poltergeist. O sea, todo comenzó con Dominic Dawn, la actriz que interpretó a la hermana a Dana, a la hija mayor, la familia Freilin. Poco después del estreno, Dominic fue brutalmente asesinada por su exnovio. Fue estrangulada en la puerta de su casa. La chica solo tenía 22 Wow. años, o sea, su carrera estaba recién empezando. Pero bueno, y la tragedia marcó el primer capítulo de esta historia oscura. Años después, durante el rodaje del Poltergeist 2, el otro lado, o sea, la oscuridad, volvió otra vez a golpear. Por ejemplo, a Julian Vick, el actor que interpretaba al aterrado reverendo Kane, ya padecía de cáncer del estómago antes de comenzar a filmar. Y como dije, durante años había estado bajo control, pero justo en terminar las últimas escenas, o sea, ya culminar, volvió a retomar su enfermedad, pero ya de manera terminal. Y efectivamente le causó la muerte como tal. Otro miembro del elenco fue Samsung, quien interpretaba al chamán nativo en la misma secuela, en Poltergeist 2. También falleció meses después de su participación. Samson sufría de una enfermedad cardíaca, pero su muerte Ya. fue repentina e inesperada. Y lo más inquietante es que durante el rodaje él mismo insistió en realizar un ritual de purificación real en el set, asegurando que el ambiente estaba muy cargado, muy contaminado. Como un exorcismo al set, algo así.
No tanto así, sino el hecho de que quería Purificación. hacerlo una purificación, porque sentía que estaba muy cargado de algo como tal, no Wow. humano. ¿Ok? La tragedia más dolorosa llegó en 1988 con Heather, la inolvidable niña rubia que decía la frase Dairy murió a los 12 años por una falla Sí. cardíaca. O sea, y había justo había terminado de filmar Poltergeist 3 pocos meses antes, y su rostro angelical quedó inmortalizada en el cine, en la historia del cine, y su muerte selló definitivamente la leyenda de la maldición. Pero dime, ¿en qué tenían en común todas estas muertes? Que sus últimos rodajes como tal de todos estos actores justamente fue la película, eh, o sea, durante el rodaje de la fueron parte de este universo Poltergeist como tal. O sea, que sus últimos rodajes fueron dentro de este universo como tal. Claro. Todos están ligados de una y otra forma a la misma historia sobre los espíritus profanos como tal. Pero, y aquí llega uno de los detalles más perturbadores. Durante el rodaje de la primera película, todos estaban, o sea, en la película decidieron, el equipo de producción decidió usar esqueletos reales para las escenas de crimen ¿Qué? como tal. Cuando el cuerpo se mezcla en el barro y la piscina, o sea, esa escena donde sale el barro, las escenas son Claro, claro. esqueletos reales. Y tú dirás, ¿por qué están Ala. usando esqueletos reales? Porque en ese entonces indicaron que era más barato que construirlos de utilería. O sea, y lo irónico y escalofriante a la vez es que Poltergeist trata precisamente sobre estos, sobre espíritus enfurecidos Claro, porque sus tumbas fueron profanadas y sus cuerpos usados sin respeto. claro. Una coincidencia demasiada perfecta como tal. Jovette Williams, quien interpretaba a la madre de Heather, fue una de las pocas que sobrevivió. Y ella, entre comillas, sobrevivió a esta escena de cadenas como tal. Vamos. Y acá quiero llegar. ¿Por qué, entre comillas, sobrevivió a esto? Porque, porque ella misma confesó que durante las filmaciones sentía que no estaba bien. Que las luces, o sea, o sea, no estaba bien. Incluso cuando salía de su rodaje sentía que las luces se prendían, apagaban dentro de su casa. O sea, ella ya tenía la vibra de que estaba sucediendo algo. Y justamente acorde a eso, eh, ella estaba varias veces se quejaba de que no debieron hacer, o sea, no debieron usar los esqueletos como tal. Entonces, eh, ahí voy, o sea, me da a entender que al menos estos espíritus atormentados tuvieron al menos a alguien que los pudo, entre comillas, defender de todo lo que estaba sucediendo. Y dan a entender eso, que ella fue la única que salvó porque, entre comillas, los defendió. Como que Claro. tuvo pena o empatía, digamos, por... Así es, así Mm, es. Así que hoy, más de 4 décadas después, las muertes y los rumores siguen persiguiendo a la saga de Poltergeist. Muchos aseguran que fue solo una serie de tragedias desafortunadas y otros que los muertos usados en las escenas nunca descansaron en paz. Y ese es, amigo, hermano Pancho, la historia de, bueno, los acontecimientos que sucedieron en la película de Poltergeist. más coincidencias. A veces te hace pensar en lo que mucha gente dice, ¿no? Inclusive quienes son más supersticiosos, ¿no? Que tú jalas esas Esa energías, ¿no? energía, esa vibra como tal. Exacto. Yo veo, o sea, viendo eso es como, hey, no, no, esto no está bien, esto no es para mí. O sea, llamar a lo desconocido técnicamente, pues, ¿no? Así es. Te hace pensar. Así es, hermano. Tenemos otra coincidencia aterradora y es esta de acá. Si el cine alguna vez tuvo un contacto con lo maligno,
fue durante la producción de La Profecía, estrenada en 1976. Dirigida por Richard Donner, la película contaba la historia del pequeño Damien, un Ah, niño aparentemente normal, pero que resulta que era la encarnación del anticristo. recuerdo por Damien. No recordaba el nombre, pero cuando dijiste Damien sí era Ujú. sospecha, sí lo recuerdo. Un relato de fe, de oscuridad y de señales divinas detrás de las cámaras, o alguien, por así decirlo. Parecía empeñado en demostrar que el mal podía manifestarse también en la vida real. Todo comenzó antes, incluso que las cámaras empezaran a rodar. El guionista el guionista David, bueno, David, pero en inglés David, tomó un vuelo rumbo a Londres para unirse con el equipo de producción. Durante el trayecto, su avión fue alcanzado por un rayo. Selter sobrevivió, o sea, David sobrevivió ileso, pero obviamente profundamente perturbado. Días después, el actor Gregory Peck, quien interpretaba al padre adoptivo de Damien, también abordó un vuelo hacia Inglaterra y de manera aterradora su avión fue golpeado por un rayo en pleno cielo atlántico. O sea, todos igual sobrevivieron, ¿no? Sí, sí, de todas Wow. maneras. Como si no fuera suficiente, Bancho, el productor ejecutivo, Mace, también vivió el mismo fenómeno en un vuelo totalmente diferente. Tres rayos, tres personas claves del proyecto, una coincidencia que desafía Vaya. toda lógica. Poco tiempo después, cuando el director y parte del elenco se estaban hospedando en Londres, el hotel en que se alojaban, o sea, el director invitó justamente a su equipo de producción y de parte a donde se estaban hospedando para justamente realizar una cena como tal. Y el hotel en el que se alojaba fue bombardeado por el comando, bueno, soviético IRA, entre comillas IRA, o sea, siglas IRA. El Vaya. ataque ocurrió mientras ellos estaban fuera del edificio, nadie murió, pero el impacto fue tan fuerte que muchos tuvieron que ser hospitalizados por el shock. Las desgracias siguieron acumulándose durante la filmación de una escena con animales salvajes. El entrenador principal fue atacado. Fue atacado y a la vez devorado por un león. Un hecho tan brutal y repentino que obligó a suspender toda la secuencia. Eso es cierto, se lo comió Se lo el comió, león. se murió, se lo comieron al señor. ¡Hala! ¡Qué horrible muerte! Mientras el miedo crecía entre el equipo, otro suceso atremeció el elenco. El hijo de Gregory se autofalleció de un disparo en la cabeza poco ¿Qué? antes de que comenzaran las grabaciones. El lector llegó al rodaje devastado y muchos creyeron que era una señal de lo que estaba sucediendo. Después de tantas señales. Sí, Wow. pero uno de los hechos más escalofriantes ocurrió con un avión alquilado por la producción. O sea, durante escenas necesitaban un avión para poder grabarlo como tal. El plan era usarlo para filmar tomas aéreas, pero por razones logísticas la empresa lo destinó a otro vuelo comercial. O sea, este avión se estrelló poco después del despegue, matando a todos los pasajeros a bordo, entre ellos familiares del piloto que habían contratado por la película. O sea, muchas coincidencias, Pancho, o sea, no sé qué decir. Como si fuera una fuerza invisible, se burlara del equipo como tal, encargado de efectos especiales, John Richardson, sufrió un terrible accidente automovilístico en los Países Bajos. Sobrevivió, pero su asistente falleció de una manera muy perturbadora. Si te lo dijera, Pero dilo, fue loco. fue decapitada por una placa metálica. Ah, El mismo detalle destino mismo, final. exactamente, o sea, esto ha sido real, hermano. El detalle más macabro fue el lugar del accidente, o sea, el accidente ocurrió en una zona donde su señal de tránsito cercana indicaba la distancia de la ciudad de Oumen
del 6.6 kilómetros. No te creo Número nada. de ya sabes que coincidencias dirán algunos en realidad. Ah, Pero todos estos hechos ocurrieron durante la producción o el estreno de La Profecía. Omen sí existe. Existe, Es una ciudad en los Países Bajos. Wow. exactamente. Y como te digo, sucedió cerca de este kilómetro 6.6, 66.6. Pero todos estos hechos, perdón, demasiadas tragedias, demasiadas alineadas con la historia que contaba. Hasta hoy, quienes trabajaron en la película aseguran que algo extraño los acompañó durante todo el rodaje, una presencia silenciosa que parecía observarlos entre toma y toma como tal. Y muchos se preguntan, ¿fue simplemente una serie de eventos desafortunados o algo, o acaso el mal estuvo dentro realmente entre ellos? Una advertencia. Una advertencia tal vez, hermano. Así que y así llegamos al final de este recorrido por algunos ámbitos o sombras del cine como tal, historias donde la ficción y la realidad se entrelazan como tal, donde lo inexplicable y para como que lo inexplicable se cuela entre la película como tal y deja marca a quienes obviamente se atrevieron a contarlas. Desde los demonios de los exorcistas, los espíritus perturbados de Poltergeist y las siniestras coincidencias que te dije de La Profecía. Cada una de estas producciones dejó detrás unas telas de bastantes tragedias como tal, hermano. Humores, misterios, coincidencias, que como te dije, estas películas fueron un clásico del cine, pero sin embargo, muy aparte de eso, tuvieron ciertos acontecimientos y que hace mucho que pensar, demasiados, hasta ahora. Te hemos tratado de hablar de los más resaltantes, sin embargo, hay otras películas como tal que si se gustan, si se puede, se podemos hacer una parte de dos como tal Sí. de estos momentos muy perturbadores como tal. Coincidencias que ya rebasan la lógica, pues. Coincidencias, hermano. Justo con Coincidencias. temas, o sea, películas de terror que tocan esos temas así paranormales, de presencias, de no alterar, donde no meterse donde no debes, ¿no? O con energías que no debes. Así es, hermano. Son tres películas que he contado hoy. Y hay varias todavía. Pero de las cuales da mucho que pensar, sobre todo. Sobre todo. Sobre todo esta noche, antes de dormir. No, mentira, mentira. Después me mandan copyright. Exactamente, hermano. Es lo que te puedo explicar. ¿Algo más que deseas agregar respecto a a las tres películas que te he explicado, Pancho? No, me ha llamado mucho la atención las coincidencias, ¿no? No conocía las coincidencias de Omen, tampoco las del Exorcista. Ha sido, perdón, las de Poltergeist. Las de Exorcista creo que por ahí una que otra sí se me hacían conocidas, pero han sido muy interesantes. Me ha dado que pensar. Me dan ganas de ver las películas y a la vez no. Porque ya sabes lo que ha pasado atrás de todo La eso. historia detrás. La historia Después fue detrás. muy, muy, muy perturbador, creo que es la palabra. Así es. Bueno, hermano, hay que decir a la gente, Llegó al final. cuéntenos, ¿qué tal les pareció el episodio? Déjenos saber en los comentarios. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como el Lexo Geek. Los Sí, enlaces están en la parte acá, de la acá. descripción. Ya también. Si eres nuevo, suscríbete y dale like al canal para ser parte de este oscuro gremio. ¿Algo más que deseas agregar, Pancho? Nada, comenten qué películas malditas creen que hayan visto en su vida o qué experiencias paranormales o así extraterrestriales han vivido, han escuchado, ¿no? Me fui a mi cuya y vi a los ovnis. Cuenten, por favor. O Así que es. quisieran escuchar también. Puedo buscar más historias de aliens, que hay muchas, muchas. Así es, hermano. Como indiqué, estaríamos más frecuentes, más activos acá. Así que hay bastantes temas que se pueden desarrollar. Y todo con el gusto de informarles, hablarlo, debatirlo. Y en un momento dado, si es que se puede, hacerlo en vivo también. Así que, nada, hermano. Y así llegamos al final de este episodio. Buenas noches y hagas lo que hagas.
No te quedes, No te quedes dormido. Hasta luego. Chau.